nosotros. Y a continuación, solamente vamos a hablar de una agenda con un invitado que tenemos, porque ese invitado es de este programa. Y el tema que él nos va a tratar será uno de varios. Debería estar Andrés Terrero hablando con José Enrique de Paul, que es especialista en prevención de crímenes financieros de la entidad. La primera vez que yo oí ese nombre, lo escuché en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hablé con un coronel, ¿y qué usted hace ahí? Dice, yo soy encargado de la persecución de crímenes financieros. El crimen financiero es aquel que tiene que ver básicamente con el lavado. El lavado tiene que ver con tres áreas. El que evade impuestos y tiene que sacar ese dinero para lavarlo. El que trafica en drogas en efectivo y tiene que coger ese dinero para lavarlo. Y el que comete corrupción en su función pública o privada tiene que buscar la forma de lavarlo. José Enrique, la ley está bien específica en el castigo de esos crímenes financieros. Muchas gracias, don Julio, por la invitación. Y usted lo resumió bastante resumido, el tema del lavado, puso el alcance corrupción, narcotráfico y evasión de impuestos, y es un poco más amplio. Y por eso vendremos más a menudo a compartir estos temas. Tenemos que hablar de cada área. También nosotros vivimos en una época en que hemos visto gente que lavan dinero hasta participando como suplidor del Estado. Es decir, y ahora tenemos el problema de la campaña política. Y tenemos también algo que ayer le comentaba a Félix de Sena, que hay la posibilidad de que el gobierno, la FBI se han metido con los peloteros porque a veces usan a los sueldos de los jugadores para usarlos como lavado, porque tú puedes coger un pelotero de muchos millones, introducir un dinero como lavado. El dinero en campañas electorales, ¿es posible que haya dinero que debe estar perseguido por crímenes electorales, financieros? Vamos un poco primero a la definición de lavado de activos, el lavado de dinero, que es simplemente tratar de darle apariencia de legalidad a fondos provenientes de cualquier actividad ilícita. Todo lo que cometa un delito, obviamente recibe un ingreso, nadie comete un delito por amor al arte, espera una compensación de una actividad ilícita y yo intente darle apariencia de legalidad, disfrazándolo, ocultándolo, eso ya es considerado lavado de dinero. Por eso hay que ampliarlo, cualquier delito, cualquier actividad ilícita. Usted mencionó que sí es posible en campañas electorales. En campaña electoral lavar dinero, cometer ese delito. Hay una idea equívoca en ese concepto de lavar dinero utilizando las campañas electorales. Yo personalmente, en mi opinión, basado en mi criterio, entiendo que sería muy difícil lavar dinero en campañas electorales. Ajá. Si nos vamos a las fases, a lo que dicen los libros y los estudiosos del tema de prevención de lavado y blanqueo de capitales, para ser considerado como lavado debe tener tres fases: la fase de colocación, la fase de estratificación y la fase de integración. De forma simple, se comete un delito, obtenemos la compensación del delito, el dinero, yo lo introduzco en algún activo, puede ser un activo real o un activo financiero. Acabo de entender esto. Puede ser que un evasor, una gente que tenga un dinero en su casa que producto de una evasión de impuestos, o un narcotraficante que tenga mucho dinero efectivo, coja un maletín, le meta 10 millones de pesos, va donde un candidato, dice, mira, ese es mi aportación. Pero esa entrega no significa un lavado solamente, porque eso tiene que tener algo más. Primero, que el candidato lo diga. Y segundo, en qué condiciones él entregó ese dinero. ¿Es así o no? Son los dos pasos que usted dijo que va después. Estamos llegando al punto. Ese narcotraficante o ese ente delictivo le va a entregar esos fondos al candidato, pero ese candidato no lo va a utilizar para lavarlo. Ese candidato va a utilizar esos fondos para tratar de comprar conciencia, de condicionar. Comprar votos, poner, hacer cualquier cosa.
condicionar su candidatura a su favor. Sí. Entonces, ahí no hay un proceso de lavado. Ahí lo que sí tenemos es un financiamiento ilícito. Y él tiene que decir de dónde buscó esos fondos, fuera de lo de la Junta. Bueno, no es los partidos políticos no son No sujetos lo hacen. obligados a la ley, entonces no se requiere determinar el origen de ¿Y fondos. en qué se beneficia el que entrega el dinero entonces? Ahí vamos, cuando la persona apoya al candidato, si el candidato resultase ganador en su momento, le va a aplicar su cláusula de rendición. Si fuese eso puede darse de varias formas. Si fuese un narcotraficante y yo te ayudé a ganar Protégeme después que tú protégeme de las agencias castrenses, sí, o que yo tenga ciertos de privilegios. la persecución. Si yo soy una persona un ente delictivo que trabajo con contrabando, piratería, lo mismo, protégeme De la aduana. de aduana o impuestos internos. impuestos internos. Entonces, por eso es que se considera un financiamiento ilícito. Entonces es difícil, ¿eh? Bastante difícil. Es difícil. ¿Cuáles son, nada más enumerarlas, porque esa la vamos a tratar? Ya vimos el asunto de delitos electorales, de posibles delitos electorales. ¿Cuáles son las otras formas? Hay un lavado, por ejemplo, en juego. El lavado de dinero solamente hay que tener una mente creativa para poder lavar dinero. Y hay que cometer un delito y tratar de darle apariencia de legalidad. En la bibliografía que yo siempre me mantengo leyendo y estudiando, se lava hasta con videojuegos, con juegos de Nintendo, utilizando a doctores. ¿Qué significa conoce tu cliente en la banca? Básicamente, tener un conocimiento razonable de quién es mi cliente, tener conocimiento de su perfil financiero, de todas sus actividades económicas. Es decir, que si yo doy un depósito muy grosero, yo tengo que decirle al banco de dónde lo busqué. Correcto. Si no va acorde a su perfil financiero y a su capacidad económica, y usted es un Y chileno... es una obligación del banco. Está por normativa, es una Pero ley. de impedirlo o de pedirle o de reportarlo. No. Es una obligación del banco a nivel de normativa y de leyes conocer a su cliente, y si ese cliente realiza una transacción por encima de su capacidad o su histórico, es deber del banco empezar a solicitar información hasta que se sienta satisfecho de que conoce a su cliente. Porque le puedo poner un ejemplo: si tú eres un chinero que vende chinas y tú vas a un banco y depositas 5 millones de pesos, eso no está acorde a tu perfil financiero. Usted vende China, usted debe dar una buena explicación de dónde usted sacó ese monto tan significativo. No necesariamente es incorrecto, no es proveniente de una actividad ilícita, pero el banco debe hacer todas sus tareas para tener un entendimiento de que ese dinero proviene de una actividad o de unos fondos lícitos. Carlos. ¿Y las actividades artísticas se pueden prestar para un lavado de activos? Como le mencioné, solamente hay que tener una mente creativa. Lo que se está utilizando es mezcla de fondos. Tenemos casos en Argentina, en Europa, que están utilizando jugadores de fútbol para lavar dinero, porque ya ellos tienen un perfil financiero y una capacidad económica de introducir al mercado. Pero para poder tener una conclusión de varias que vamos a hacer, pero yo quiero que tú nos digas esto. Es el que una persona que gane mucho, por ejemplo, un jugador de fútbol, un David Ortiz que tenga 1.000 millones, o un canal como, por ejemplo, todo el juego es efectivo. En la banca es efectivo, en los casinos es efectivo, y los supermercados que venden un % alto, que no es con tarjeta, sino en efectivo. ¿Cuál es el camino? ¿Es ganar mucho o es buscar el que maneja efectivo? Por lo menos en la legislación norteamericana hay una consideración muy importante para los negocios de alto volumen de efectivo, por lo mismo que usted menciona. Es un negocio atractivo para un ente delictivo tratar de incorporarse en ese negocio y por ahí mezclar sus fondos provenientes de actividades ilícitas con los fondos provenientes de actividad ilícita. Ahí sí es muy difícil rastrear el dinero, porque un negocio, suponiendo, como usted mencionó, un supermercado que muchas personas pagan en efectivo, un ente delictivo se asocia con un supermercado o pone un supermercado, ya tiene el negocio pantalla, el negocio perfecto para justificar gran volumen de efectivo. La venta. En ventas. La venta, sí. Yo quiero darte las gracias y convocarte a que por áreas hagamos algunas cosas,
porque es que se habla de lavado y me parece, José Enrique, que también cuando hay una persecución contra alguien, como que le pegan lavado, porque el lavado es muy duro. Es que las leyes castigan muy duro el lavado. No, realmente desde el 2017 para acá, cualquier crimen le incluyen la coletilla de lavado de dinero. Eso es un... A todos los banqueros le pusieron lavado. Cualquier Lavado de activos. Cualquier crimen de gran escala y por grandes montos, en la prensa siempre le coloca la coletilla de lavado de dinero. Pero como le dije, hay que validar, para ser juzgado como lavado de dinero, hay que comprobar que esa persona, esos fondos de esa actividad ilícita, intentó ocultarlo o intentó darle apariencia de legalidad. Si no lo intentó y lo hizo de forma directa, no lo pueden acusar de lavado de dinero. Lo van a acusar de los otros delitos que cometió. Pero si no pasó la etapa de ocultamiento y tratar de dar apariencia de legalidad, no pudieran considerarlo como lavado de dinero. Bien. A José Enrique de Paul le damos las gracias y lo convocamos porque también hay una temática de que alguien nos dijo que algunas personas que se dedican al lavado, porque no necesariamente todo el que lava es narcotraficante, sino que hay gente que son una casa de cambio, que hay inclusive gente presa porque no pudieron justificar cierta operación con alguien que le cambiaba muy a menudo. También hay que ver si hay suplidores del Estado que participan en licitaciones y que cuando reciben las comisiones, entonces las reportan como dinero limpio ya. Oh, pero no, y una actividad aparentemente noble, una fundación, le regalamos unas casas o una serie de cosas que se hacen que a fin de cuentas son unos números que nadie puede seguir el rastro. Sí, pero yo no quiero meter a los curas, a las monjas, a los evangélicos, porque también se usa mucho hacer donaciones de ese tipo, o sea, sí, ONG. Sí, no, hasta disfrazan mujeres de monjas también. Sí. José Enrique, gracias. Gracias a ustedes. Nos seguimos viendo. Señores, nos vemos esta noche. Bien, pártela ahí.